Bueno, pues bienvenidos todos a este servicio y pues yo sé que a todos nos gustan las historias. A, a casi todas las personas nos encanta conocer historias y casi todas las historias inician pues en el pasado, tienen un presente y un final. Algunas hacen cambios en su línea del tiempo y a veces inician narrando el presente, pero hacen referencia al pasado. Y yo creo que a casi todos nos gusta que nos cuenten historias. Y una historia que yo he encontrado que les gusta mucho a los niños y a los adolescentes que sus papás les cuenten es la historia de cómo nacieron, de qué pasó, dónde estaban y toda esta situación que ocurría, ¿no? Eh, yo me acuerdo, por ejemplo, que cuando iban a hacer la tercera de mis hermanas, me acuerdo que pues yo tendría como pues unos 7 años más o menos, y me acuerdo que era una noche lluviosa, pues precisamente una noche de agosto, y yo me acuerdo que estaba lloviendo y había relámpagos y todo, y pues que mi papá trae, me acuerdo muy bien, así que traía una gabardina así negra, así se veían pues muy elegante y me acuerdo que nos subieron al carro, a mi otra hermana y a mí, nos subieron al carro y pues nos fueron a llevar a casa de mi abuelita, porque pues mi papá iba a llevar a mi mamá al hospital y me acuerdo que estábamos muy emocionadas nosotras porque iba a haber un nuevo bebé en la familia. Y, y pues yo lo he visto, ¿no? A mis propios hijos les encanta que les cuente, aunque ya están grandes, pues cómo pasó, cuáles eran las circunstancias y pues a todos nos gusta. Por eso es que hay tanto éxito en ver películas y todo, porque nos encanta ver las historias. Y hoy vamos a ver una historia que ocurrió hace tanto, tanto tiempo. Es más, cuando ni siquiera existía el tiempo, cuando ni siquiera existía este concepto de espacio ni de tiempo. Y pues esta historia es la historia del Evangelio, es una historia de amor. Entonces, este es el título del mensaje, la historia del Evangelio. Y vamos a ver el pasado, el presente, pero también el futuro. Y el apóstol Pablo, quien es el autor de este libro a los Efesios, que era una iglesia, una de las primeras iglesias, él escribe esta carta que, pues según su estructura, no es tanto una carta, ¿verdad? Sino es un texto donde él pretende enseñar algo doctrinal. Y entonces este texto, así como lo escribían antes lo escribían en estos cueros, para que quedara de manera perfecta, y lo llevaban de iglesia en iglesia y ahí lo leían y lo leían. Y muchas personas hasta se aprendían grandes porciones de estas palabras. Así que hoy vamos a nuestro texto en el que vamos a estar reflexionando hoy, se encuentra en el libro de Efesios, en el capítulo 1. Entonces, después de saludar, por eso decimos que no es un texto, no es una carta, porque en otras cartas el apóstol Pablo menciona nombres de diferentes personas y en este saluda a todos, pero él sabía pues que este texto iba a ser leído en todas las iglesias. Así que vamos a leer esta hermosa historia, este recuento que hace el apóstol Pablo de aquellos inicios cuando todavía no había tiempo ni había espacio. Entonces vamos a empezar a leer en Efesios en el capítulo 1 y el versículo 3. Este versículo contiene una bendición, pero también una declaración muy poderosa, o sea, poderosa en su significado y pues precisamente en lo que contiene. Entonces dice, versículo 3, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Entonces aquí es el Padre el que inicia, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, y dice que nos ha bendecido. Y ahí nos podemos encontrar nosotros también. Usted y yo, cristianos del siglo XXI,
bendecidos en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Y en los lugares celestiales, a veces tenemos ese concepto de que va a ser cuando ya vayamos al cielo y en un lugar donde vamos a estar allá en las nubes y tocando el arpa. Muchas personas tienen este concepto, pero en los lugares celestiales también se refiere a realidades invisibles de nuestra vida hoy. Se extiende a la eternidad, claro, pero es algo para ser experimentado ahora en nuestra vida interior. Y con esto me recuerda a mí la historia de cuando estaba este profeta Elías y que decía el que lo acompañaba, pero pues ¿cómo vamos a hacerle frente a este ejército? Y Elías dice, ábrele los ojos. Y entonces empieza a ver que hay multitud de carros de fuego ahí para protegerlos y defenderlos. Entonces, hay muchas cosas que están ocurriendo que nosotros que somos seres humanos no las podemos ver. Por eso en la oración yo decía, de las cosas que nos damos cuenta que Dios nos libra, y hay cosas de las que ni nos damos cuenta, pero su cuidado se extiende a cada área de nuestra vida, no solamente al área física. Y por eso esas regiones, esos lugares celestiales los estamos experimentando también ahora. Y claro, mucho más en la eternidad, ¿verdad? Cuando estemos ya seres espirituales, pero ahora estamos experimentando esto. Y pues nada más les cuento que en la semana yo tuve 2 eventos donde de verdad el Señor me me libró así de una manera muy evidente. Entonces, pero hay cosas, digo, ay Señor, pues gracias por esto, pero gracias también por aquellas cosas de las que ni cuenta me doy, pero tú estás ahí cuidando de mí. Así que los lugares celestiales son ese ámbito donde nosotros tenemos un conflicto, pero también un conflicto familiar, relacional, en el trabajo, en la parte de la provisión, en la salud, a veces también en la salud mental, en la salud emocional, cuando las personas se encuentran en depresión. Esos lugares es ese ámbito donde Dios puede liberarnos y rescatarnos, donde el Espíritu de Dios nos alcanza en ese centro de nuestra mente, de nuestro intelecto, de nuestras emociones, de nuestra voluntad. Es ahí también, esos lugares celestiales están siendo operantes en medio de nuestras circunstancias. Cualquier circunstancia en la que tú te encuentres ahora, hay estos Espíritu de Dios operante en todo lo que está sucediendo dentro y fuera. Así que esos lugares celestiales son también evidentes hoy. Y continuamos leyendo. Y vamos a, aquí Pablo empieza a narrar en el pasado, empieza a dar empieza a contar la historia y dice, Dios nos escogió en él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Y esto es algo que tenemos que desempacar poco a poco porque esto es algo es comida sólida, es comida muy fuerte. Dice, Dios, aquí vamos a ver también que aquí estamos hablando de Dios el Padre, nos escogió en él antes de la creación del mundo. Nosotros no somos el producto de un plan de que hay, pues que Dios se sentía solo y como dicen muchas personas y por eso creó los seres humanos. No somos el producto de un plan B porque su plan A con Adán y Eva falló. No, nosotros somos escogidos y planeada nuestra existencia antes de la creación del mundo para que nosotros seamos santos. Es decir, santo es alguien que está devuelto a su propósito original y sin mancha. Ya sabemos, no gracias a nosotros, gracias
a lo que vamos a ver más adelante, por medio de Jesucristo. Así que nosotros fuimos escogidos. ¿Por qué? Aquí lo dice en el final del versículo 4, dice, en amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Nosotros pertenecemos a la familia de Adán por creación, pero nosotros ya hemos sido adoptados en la familia de Jesucristo y todavía de pronto reaccionamos como parte de la familia de Adán, pero nosotros somos predestinados a ser adoptados, ya somos adoptados como hijos de Dios por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Así que esta historia de amor, esta historia de este evangelio inició mucho antes de la creación del mundo. Así que ahorita estamos contando el pasado. Ahora, muchas personas se preguntan, bueno, entonces, ¿Dios nos escogió a nosotros o nosotros lo escogimos a Él? ¿Su gracia nos alcanza o nuestra voluntad se dirige hacia Él? Y pues hay teólogos que se ponen a discutir, ¿verdad?, sobre esta declaración, pero la respuesta más sencilla es que son las dos cosas. Ahí lo dice Jesús en Juan 6:44, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Así que es Dios quien nos escoge y quien nos atrae hacia Él. Y también la otra parte es verdad. Esto requiere también un acto voluntario de la aceptación de cada ser humano. Dice, vengan a mí todos los que están cansados y cargados y yo los haré descansar. Vengan a mí. O sea, este es un acto de la voluntad de la persona. Así que las dos cosas son verdad. Dios nos escoge en su amor, pero tampoco nos impone. Nosotros somos los que voluntariamente tenemos que decidir venir a Él. Así que la historia de nuestra salvación comienza con la elección de Dios motivado por su amor. Y como les decía, no somos un plan B, porque muchas personas dicen, bueno, pues como Dios planeó darle a Adán y a Eva y ellos cayeron, pues entonces ya tenían que rescatarlos, así que dijeron, bueno, pues dijo Jesús, pues yo voy y los rescato. No, desde un principio, porque nosotros tenemos que hablar en esos términos, ¿verdad? Ya sabemos que con Dios no hay principio ni fin, pero como no lo entendemos, pues tenemos que hablar de la manera como sí lo entendemos. Entonces nosotros decimos, desde un principio, Dios ya tenía ese plan de que el verbo iba a venir a hacerse carne y venir a la tierra. No fue por la caída de Adán. Él ya sabía que hay esta necesidad de que seamos atraídos a Él en Jesús y por medio de ese amado nosotros tuviéramos acceso a Dios. Así que continuamos leyendo esta historia. De nuevo, en amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. O sea, Él es el que inicia la obra, todo parte de Él. ¿Para qué? Para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Esta gracia inmerecida, este favor que no merecemos, nos lo concedió en Jesús. Así que Dios no nos eligió por quienes somos, porque dices, bueno, ¿y qué vio Dios en mí para que me haya escogido, para que me haya elegido? No, es que no nos escogió por quienes somos nosotros, nos escogió por quién es Él. Él es amor. Entonces, debido a su amor, a su voluntad, a su gloria, esto no va a cambiar. El amor que Él nos tiene no cambia. Independientemente de las decisiones que tomemos, Dios nunca nos deja de amar, porque eso iría contra su propia naturaleza. Así que nos ama porque Dios ama amar.
le encanta amar y Él nos hace dignos de su amor, porque nosotros pues no fuéramos dignos. Dice ahí, separados de mí, nada pueden hacer. El que no está en mí, pues está nada más para ser echado al Gehenna, allá donde quemaban la basura, allá en Israel. Entonces, dice, Él nos hace dignos de su amor en Jesús y nunca podemos perder ese amor. Así que esto es una revelación asombrosa porque nos da toda la esperanza para poder caminar por esta vida sin estar angustiado de que si Dios ya no me va a amar, si Dios va a romper su relación conmigo, si Dios me va a abandonar y me va a dejar ahí a la suerte. No, o sea, tenemos esta seguridad de que somos amados. Así que en esta seguridad y en esta historia que ya nos dice desde un principio, desde el pasado, tú ya fuiste escogido. Y esto nos trae al presente. Y entonces en el presente, Dios nos trae del pasado a su plan para transformar el mundo. Y entonces ahí es donde ya nosotros tenemos parte en la participación con Él. Así como dice en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios creó de antemano para que nosotros anduviéramos, camináramos en esas obras. Así que nosotros estamos siendo parte de esta historia en el presente. Ya estamos incluidos desde el pasado en la historia, pero ahora estamos en el tiempo presente. Dice Efesios 1, versículos del 7 al 10. Ahorita ya, esto fue el Padre nos escoge, el Padre planea, pero ahorita estamos en el Hijo. Dice, en el Hijo. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia, con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Es decir, en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Vamos entonces a desempacar esta parte también. Vamos a analizar estas declaraciones asombrosas. Vamos a ubicarnos que Pablo les empieza a contar esta historia a los efesios. Los efesios, Éfeso era una ciudad grande, más para aquellos tiempos, era una ciudad como más o menos de 500,000 de habitantes. Y había pues muchas etnias conviviendo ahí en esta ciudad. Y muchos de estas personas andaban en la búsqueda, les llegaban filosofías de un lado, filosofías de otro lado, acuérdense, eran religiones politeístas, tenían muchos dioses, pero para ellos, para muchos de ellos, para la gente, había mucha gente que eran esclavos, era gente pobre, era gente que vivía en la miseria. Entonces, estas personas estaban deprimidas, eh, en la pobreza y no tenían esperanza. Entonces, cuando Pablo les empieza a hablar acerca de estas riquezas disponibles en Jesucristo, las cuales los liberan siendo ellos esclavos, y dice, las riquezas en Jesús te liberan, te transforman y te dan una esperanza. Y fíjense cómo la escritura es atemporal. Esto parece que nos está diciendo las condiciones del mundo en el que nosotros vivimos actualmente. Aunque supuestamente, pues ahora está prohibida la esclavitud en muchos países en el mundo, todavía hay países que permiten la esclavitud y otros donde es ilegal y de todas maneras sigue habiendo esclavitud.
aquí en México, en los Estados Unidos. Hay muchas personas que las tienen así, encerradas y los tienen trabajando, y esto es algo terrible. Pero entonces, a todas estas personas, Pablo está diciendo, Pablo les está diciendo, en Jesús tenemos redención mediante su sangre para el perdón de nuestros pecados. Aquellas personas que están atrapadas en las adicciones del alcohol, en las adicciones de otras drogas que no quiero mencionar ahorita, pero de otras drogas, adicciones a la pornografía, adicciones a relaciones que les hacen daño. Pues dice aquí, en Jesús tenemos redención mediante su sangre para el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia, con toda sabiduría y entendimiento. Y así como lo ha hecho con nosotros, esto lo ha hecho con nosotros. Él nos hizo conocer de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo. Nosotros somos privilegiados porque conocemos esta voluntad para que se va a llevar a cabo, que se iba a llevar a cabo cuando se cumpliera el tiempo y cuando también en el futuro se cumpla el tiempo. ¿Qué va a pasar en el futuro? Vamos a verlo ahorita un poquito más adelante. Pero aquí nos adelanta Pablo y nos dice, cuando se reúnan todas las cosas, las del cielo y las de la tierra. Y vamos a hablar un poquito más adelante acerca de esto. Así que en el presente nos dice que fuimos creados para buenas obras. ¿Por qué? No porque nos necesite. Dios no nos necesita, sino porque Él quiere que nosotros como hijos nos sintamos partícipes del gozo de estar con Él, de hacerlo la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque en cualquier institución, si no se permite que las personas participen, las personas no desarrollan un sentido de pertenencia. Entonces, cuando las personas participan, las personas, por decir así, se casan con el proyecto y entonces se sienten partícipes y se sienten, dan más de sí mismas, son más productivas. Y por ejemplo, en una familia, a veces hay que tomar decisiones y entonces los hijos participan según sus edades en la toma de las decisiones o en el trabajo que se tiene que hacer y entonces ellos sienten que pertenecen, que somos esta familia. Y entonces esto les hace tener una identidad, tener una raíz. Y por eso es que en este tiempo presente dice, ya en el pasado Dios ya había creado estas buenas obras para que nosotros anduviéramos en ellas. ¿Para qué? Para que sintamos esa pertenencia. Es como el ejemplo que les daba en otro mensaje de la casita del árbol, que decía el papá, voy a construir esta casa del árbol. Y, y los hijos andan por ahí. Sí, sí, papá, queremos que construyas esta casita. Nosotros te vamos a ayudar. Y pues a veces más bien en lugar de ayudantes, a veces son estorbantes, ¿verdad? Pero el papá está contento porque los ve que levantan una tabla y ya se astillaron y ya llevan una cosa de un lado al otro y el papá está contento de traer ahí a sus hijitos participando con él. La casa se va a construir porque el padre dijo se va a construir esta casa. Pero si los hijos participan o no, la casa se va a construir. Pero qué alegría que todos los niños, te aseguro que cuando terminan la casa, a la visita, los niños le dicen, nosotros construimos esta casa, mi papá y nosotros construimos la casa. Y aunque ellos no hayan hecho muy poco, pero se sienten partícipes. Y así Dios quiere que nosotros seamos participantes de ese gozo, de estas buenas obras que ya ha preparado desde antes para que andemos en ellas. Así que Dios nos lleva de ese pasado, nos lleva al futuro, perdón, al presente de las buenas obras, pero con miras a un futuro. Él ya tiene todo planeado. Dice, en Él asimismo tuvimos herencia. Y ahorita vamos a analizar a qué se refiere con herencia.
habiendo sido predestinados conforme al propósito de que en Él todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Este es el propósito de nuestra existencia, que nosotros seamos alabanza de la gloria de Dios. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Estaba leyendo los versículos 11 y 12 de Efesios 1. Así que fuimos creados para alabanza de su gloria. A todo aquel que no conoce cuál es su propósito, por qué está aquí en esta tierra, este es el propósito, uno de los propósitos por el que fuimos creados, para dar alabanza a la gloria de Dios. Por eso, si algo bueno hacemos, no somos nosotros, es Dios obrando en nosotros. Y la gente alaba a Dios si algo bueno hacemos, pero no somos nosotros, es Dios obrando en nosotros. Así que cuando no nos quedemos con esa gloria nosotros, porque no nos pertenece, es Dios actuando en nosotros. Así que ahora vemos la obra del Espíritu Santo. Dice, en Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el Evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron. Lo escuchamos y lo creímos. Y en ese momento nosotros fuimos marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Cuando Jesús dijo, me voy, pero les voy a mandar un consolador, el cual les revelará todas las cosas. Pues entonces cuando nosotros creímos, fuimos sellados con el Espíritu Santo. No hay nada que nos separe del amor de Cristo. No hay nada que nos separe, ya estamos sellados. El Espíritu Santo, garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios, otra vez, para alabanza de su gloria. Tenemos mientras el Espíritu Santo, que es el que nos hace clamar, Abba Padre, y ese es la garantía. ¿Qué garantía tengo yo de que voy a estar con Dios, viviendo con Él para siempre? Pues que tengo el Espíritu Santo operante en mí, que me consuela, que me conforta, que me redarguye también cuando hacemos algo que no está alineado con el propósito de Dios en nuestra vida y por tanto nos causamos daño a nosotros mismos, le causamos daño a otras personas. El Espíritu Santo no nos deja en paz. Esa es la diferencia también entre nosotros y las demás personas que dicen que creen en Dios, pero el Espíritu Santo no nos deja en paz, por tanto no podemos pecar a gusto. También pecamos porque también tenemos nuestra herencia de la familia de Adán y pecamos, pero no nos quedamos a gusto porque ese Espíritu Santo, que es la garantía, es el sello que tenemos, no nos deja. Entonces, ahí está ese Espíritu Santo operante en nosotros. Así que la historia que Pablo cuenta en los versículos del 3 al 14 es una historia concentrada. Y fíjense que cuando se escribió en griego este texto, nosotros lo tenemos en versículos, pero ya sabemos que antes no había versículos. Entonces, es una sola oración, ni puntos ni comas. O sea, es una oración larguísima narrando el microcosmos, la historia del Evangelio, la historia de amor, del propósito de Dios para la humanidad, de principio a fin. Así que cuando estábamos nosotros hablando de herencia, nosotros ahora en este siglo pensamos en herencia como en unos bienes, en dinero o bienes que se pueden vender, ¿sí? Ahora, por ejemplo, te dicen, pues que un tío te legó una casa y tú sabes que esa casa tú puedes usarla o la puedes vender también, porque pues es herencia, ¿sí? O sea, es un regalo que te dan. Anteriormente no era así. Para las civilizaciones de aquel tiempo, la herencia era un legado.
te daban un negocio o una propiedad o las dos cosas y la tradición era que estas cosas no se vendían y no se podían cambiar por otras, ni tú las ibas a vender y te ibas a vivir una vida diferente. No, la tradición era que tú continuabas con el legado. Te daban esa herencia y era la vida que tú ya tenías que seguir. Si te daban un negocio de, no sé, de agricultura o un negocio de ganadería o de producción del vino, pues tú ya tenías que dedicarte a eso toda la vida. Y eso pasaba de generación en generación. La tierra no se vendía, se permanecía en las familias y se unían con otra familia y juntaban el patrimonio y eso no se vendía, se pasaba por generaciones, ¿sí? Era como una tradición, no como ahora que pues las personas pues compran y venden lo que les ha sido heredado, pero antes no era así. Entonces, cuando nos están hablando de nuestra herencia, nos están hablando del legado, de lo que nosotros estamos destinados a ser. Por eso es que nuestra herencia está en Cristo. Así que aquí, ¿cuál es el propósito? Fíjense que nosotros tenemos este concepto de cielos nuevos y tierra nueva, como en otro lugar por allá, no sabemos dónde, pero no, o sea, es cielos nuevos y tierra nueva, como dice en Apocalipsis 21, se refieren a este mundo resucitado bajo el legítimo gobierno del Señor. Esta tierra que está siendo deteriorada, que está siendo dañada, donde hay tanto dolor, donde hay llanto, donde hay pecado, donde hay corrupción, donde hay esclavitud, donde hay tantos males, esta tierra va a ser renovada. Y así como Jesús descendió a la tierra y salió renovado, pues resucitado, así esta tierra va a ser renovada. Y ahí se van a juntar esas dos dimensiones, la dimensión de Dios con la dimensión humana. Y aquí me voy a regresar para que lo veamos en este versículo, en el versículo 10, dice, Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Esto es, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Ese es el propósito, unir lo que ya está ahora, pero renovado con todo lo que está ocurriendo en estas dimensiones celestiales. Y nosotros le ponemos dimensiones celestiales porque en nuestra mente humana tenemos que ponerle un lugar a todo, pero no es como se refiere a un lugar. Entonces, el propósito de Dios se va a hacer, se va a unir a las cosas del cielo con las cosas de la tierra. Aquí lo está diciendo claramente. Entonces, ese es el propósito final, que se van a cumplir. Así que nuestra herencia nos da a nosotros nuestra identidad. El tener la identidad es algo sumamente importante. Nuestra historia va mucho más allá de cuando Dios hizo el pacto con Abraham. Nuestra historia va mucho más allá. Y es cuando en esta tierra que estaba desolada y vacía, en un tiempo llega el Espíritu Santo irrumpiendo lo que estaba ocurriendo aquí en la tierra. Así que nuestra herencia es la unión de nuestro universo físico en el que nosotros habitamos y la dimensión de Dios de una manera completa. Así que ese es el futuro glorioso que nos espera, donde no va a haber llanto ni dolor y donde Dios limpiará toda lágrima de los ojos nuestros, donde vamos a estar habitando la completa paz y armonía en completo amor al que Cristo nos ha llevado en esa relación con el Padre con él y en el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo. Así que
Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Esto es, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Así que nosotros como especie humana somos adictos a la historia, dice aquí esta persona, Jonathan Gottschalk. Dice, incluso cuando el cuerpo se duerme, la mente permanece despierta toda la noche contándose historias. Por eso es que los seres humanos estamos diseñados así. Nos encantan las historias. Pero en la historia de Dios, tú estás incluido. Tú y yo estamos incluidos en esa historia. Nuestra historia personal, donde somos, como cantábamos el canto inicial, somos escogidos, somos amados, somos perdonados. No hay nada que se interponga en el amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Fuimos adoptados y tenemos todos los derechos de un hijo, de familia, todos los derechos, el derecho a la herencia, el derecho a la identidad, el derecho a estar siendo amados por nuestro Señor Jesús y a estar en esta relación íntima. Que si tú has andado caminos que te han traído malas consecuencias, que si tú has llorado y aún ahora lloras, así como dice en el Salmo, Dios recoge en un frasco. Es una bella manera poética de decir que Dios está ahí en tu sufrimiento. Tú no estás sufriendo solo, tú no vas solo a ninguna parte. Dios está en ti y contigo, aunque a veces no lo percibamos. Dice que en ese frasco Dios recoge cada una de tus lágrimas. Así que cuando estamos en situaciones difíciles, nosotros no estamos solos. Él está con nosotros. Ayer platicaba con una persona y me decía, es que yo siento que Dios va conmigo en el carro. Yo voy platicando con Él, le voy preguntando, le voy diciendo, porque no estoy sola. Y lo mismo es para cada uno de nosotros. Si tú ahorita estás pasando una situación de salud o estás pasando una decepción amorosa, si estás en una época de incertidumbre ante algún cambio que esté ocurriendo en tu vida, algún cambio de, de, de trabajo, o estás en un trabajo que te angustia, o estás en una situación que a mí me ha pasado, por ejemplo, cuando me han encargado hacer cosas que yo no sé hacer, que me he enfrentado a situaciones que me sobrepasan y yo digo, Señor, por favor, inspírame o ilumíname o mándame una ayuda o dime cómo hacer esto que no sé. O, Señor, ahorita estoy apoyando a esta persona, pero de pronto hace cosas que me irritan y que yo quisiera reaccionar como hija de Adán. Y digo, Señor, no, que actúe con la naturaleza de Cristo, que ande en esas buenas obras que tú has preparado, porque que ese orgullo que tengo vaya muriendo, vaya desapareciendo y que dé lugar a la humildad, que de veras dimensione las cosas en su justo valor, que no importa que ahorita gane esta batalla, pero a veces al ganar la discusión y al tener la razón estoy perdiendo la guerra. Entonces, Señor, que estas obras que tú has preparado de antemano sean parte de mi historia contigo. Yo quiero participar en esta historia contigo. Así que esta es la invitación a que todos en la situación que estemos recordemos nuestra identidad, nuestra herencia, que somos parte de la historia de Cristo. Así que, hermanos, invitados estamos a participar en ese presente que Dios ya diseñó para nosotros antes de que existiera el tiempo, antes de que existiera la historia, antes de que se ubicara el espacio. Dios ya había preparado y nos había escogido y nos había predestinado
hay que alinearnos entonces a esa historia maravillosa que tenemos, sabiendo que nada de lo que hagamos va a hacer que Dios nos ame más de lo que nos ama ya, ni tampoco nada de lo que hagamos va a hacer que nos ame menos. Así que despojémonos de todo ese peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Así que, hermanos, qué privilegio. Señor, te bendecimos, Señor, te alabamos porque tú nos has bendecido con toda bendición en esos lugares celestiales, que los vivimos desde ahora, Señor. Vivimos desde ahora tu presencia en nosotros, con nosotros y por nosotros. Y que nada, ninguna situación por la que estemos pasando, ninguna cosa creada nos va a separar de ese amor que tú tienes por cada uno de nosotros. Ayúdanos a vivir en esta verdad. Ayúdanos a estar conscientes de nuestra identidad en ti, Señor Jesús. Gracias, Dios, gracias porque no lo merecemos. No somos nada sin ti, separados de ti nada podemos hacer, pero contigo podemos todo aquello que tú nos has encargado que hagamos. Señor, que amemos participar contigo construyendo esa casa, Señor, construyendo esa casita en el árbol, esa obra, que no trabajemos en vano, Señor, porque tú eres el que edifica esa casa, ese templo no hecho de manos que tú estás edificando, Señor. Ayúdanos, Señor, a que cada acción en nuestra vida nosotros estemos conectados contigo y que cuando nos desconectemos, Padre, te damos gracias por ese Espíritu Santo que nos trae, nos alinea de nuevo, Señor. Gracias porque sabemos que somos perdonados, pero queremos vivir como perdonados, Señor, como lavados en tu sangre. Perdona, Señor, ya perdonaste tú nuestras faltas, pero que ahora nosotros deseemos vivir lejos, Señor, muy lejos de aquello que, que en nuestro concepto nos separa, pero que tú, Señor, recordando que tú nunca estás lejos de nosotros. Te bendecimos, Señor, te alabamos, te amamos, como deseamos, Señor, participar contigo. Pedimos esto en el precioso nombre de Jesús, que muriera por nosotros y que nos trajera a vivir contigo en esas regiones celestiales. Amén.